Qué increíble ha sido poder estudiar el Evangelio de Mateo. Ha sido una gran bendición. Dios ha sido muy bueno y que nos permita seguir estudiando su palabra aún en estas circunstancias. Y estamos justo en el Sermón del Monte. Jesús llegó anunciando la llegada del reino de Dios por medio de él. Jesús es el rey y está llamando a las personas a arrepentirse y ponerse bajo su reino. Las buenas noticias del reino de Dios. Y en la porción en la que nos encontramos es justo la porción donde Jesús ha declarado la razón de que Él vino no para hacer a un lado la ley, sino para cumplir la ley y los profetas. Jesús dejó muy en claro que no quería ser malinterpretado. Él vino a cumplir la ley, no a hacerla a un lado. Es decir, vino a cumplir la historia a la que apuntan la ley y los profetas. ¿Y cómo es que Jesús cumple la ley y los profetas? Veíamos un par de semanas atrás, el pastor compartía justo esa porción y él decía esto: Jesús cumplió la ley a través de su perfecta obediencia, a través de su perfecto sacrificio y por medio de su espíritu. Y de esa manera Jesús nos muestra el verdadero cumplimiento de la ley a través de su vida. Jesús dijo que el mandamiento más importante de la ley es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que ese es el verdadero cumplimiento de la ley. Esa es la justicia que es mayor de la de los fariseos y los escribas. Es la justicia que comienza en el interior, una vida transformada. Aquella persona que ha recibido la justicia de Jesús, su vida comienza a ser transformada y entonces puede verdaderamente amar a Dios y amar al prójimo. Así que el amor es el verdadero cumplimiento de la ley, y el amor demanda más que simplemente cumplir la ley, las reglas de la ley. A mí me gustan mucho los icebergs. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la Artántida y la Artántica y las leyendas alrededor. Me gustan mucho esas historias. Y no sé si a ustedes les gustan los icebergs. A lo mejor es una pregunta, vas a pensar, muy random. ¿Por qué nos está preguntando si nos gustan los icebergs? Bueno, dame chance. Quiero llevarte a un lugar a través de esta enseñanza. Bueno, ¿qué es un iceberg? Un iceberg es una gran masa de hielo flotante desprendido de un glaciar que pues está flotando sobre la superficie del mar y va a la deriva. De hecho, pueden durar alrededor de 10 años flotando a la deriva y su extensión puede ser muy grande. Hablamos de kilómetros y kilómetros en su extensión. Y pueden chocar con alguna isla o pueden chocar con alguna embarcación. Pero lo que los hace tan peligrosos a los icebergs es lo siguiente: tienen esto que los hace tan peculiares. Cuando tú miras en una fotografía un iceberg, o si tuvieras el privilegio de ir a algún lugar ahí, algún crucero y donde te enseñan estos glaciares, lo único que estás viendo en la superficie es el 11% de la masa del iceberg. Solo es el 11%. El otro 88% está sumergido. Y eso es lo que los hace tan peligrosos, porque pueden ir muy hacia abajo, pueden ser muy profundo. Y eso los hace peligrosos. ¿Sabes? Creo que nosotros somos similares a los icebergs en un sentido. En que lo que podemos conocer de otros, o incluso lo que a veces nos damos cuenta de nosotros mismos, solo es la superficie. Pero Jesús nos enseña que el verdadero problema del ser humano yace en algo mucho más profundo, en algo que está en la raíz de quienes somos, en el corazón, como los icebergs. Jesús dice que el pecado, la mentira, el engaño, el homicidio, la inmoralidad, surgen de lo profundo del corazón del hombre. Y creo que eso es lo que Jesús está demostrando justo en esta porción que estamos estudiando. La ley de Dios nos muestra el verdadero problema que está en el corazón del hombre. Nos muestra que tenemos una manera tan distorsionada de ver la vida que por el pecado torcemos la realidad, definimos el bien y el mal a nuestra manera. Nos muestra que somos personas rotas en un mundo con relaciones rotas y que todo eso
proviene de lo profundo del corazón del hombre. Pero estas son las buenas noticias, las noticias del Evangelio del Reino, que Jesús vino a cumplir la ley, a morir en la cruz por nuestras injusticias, de manera que Él puede darnos su justicia, aquella que transforma el corazón, que nos hace nuevos, nos da una nueva identidad y una nueva vida. Por eso en el Sermón del Monte Jesús nos está mostrando un cuadro de cómo se ve una persona que ha sido renovado o renovada en su corazón. Las personas que están bajo el reino de Dios y que siguen a Jesús el Rey, que sus vidas son transformadas. Nos presenta el carácter del discípulo del reino. La semana pasada estudiamos la ira y la reconciliación. Hoy veremos la inmoralidad, el divorcio y el matrimonio. ¿Te parece si oramos y ponemos este tiempo en sus manos, en manos del Señor? Padre, por favor, derrama tu Espíritu sobre nosotros y abre nuestros ojos a tu palabra y transforma nuestras vidas. Y permite que tu palabra nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan rendirse a Jesús. Transfórmanos, por favor, y muéstranos más de tu amor y de tu gracia. Te lo pedimos, por favor, en todo esto, en el nombre querido de Jesús. Amén. Acompáñame, por favor, en tu Biblia a Mateo, capítulo 5, verso número 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús, como la semana pasada, comienza con: ustedes oyeron. Y lo único que está haciendo Jesús es citar el mandamiento antiguo para que con autoridad ahora pueda expresar cuál fue la verdadera intención de ese mandamiento. Porque los líderes habían dado una interpretación, pero Jesús estaba corrigiendo esa interpretación de los líderes y expresando cuál era la intención, la voluntad de Dios tras el mandamiento. Así que el mandamiento es bueno porque expresa la voluntad de Dios y porque formaría de la nación de Israel una nación especial que sería en luz para las naciones. Pero ahora Jesús toma ese mandamiento y expresa la intención verdadera detrás del mandamiento que Dios había dado a Israel. Así que esto es lo que trato de decir. Seguir a Jesús y su reino no es simplemente modificar mi conducta, sino es la transformación del corazón, del centro mismo de quienes somos. Porque es de ahí de donde nace la conducta que destruye las relaciones. Es ahí de donde nace la conducta que rompe nuestra relación con Dios y que nos deshumaniza. Pues ya que la inmoralidad y el divorcio están relacionados con el matrimonio, creo que vale la pena comprender desde la perspectiva bíblica cuál es la intención de Dios en el matrimonio. Y veremos que Jesús más adelante va a hablar acerca del matrimonio, pero veamos por ahora, ¿cuál es la intención de Dios en el matrimonio? Bueno, el matrimonio es un pacto. En Génesis capítulo 1 y 2 vemos que la creación de Dios creó este mundo, pero también creó a los seres humanos de forma especial a su imagen. Una humanidad que Dios creó, pero hombre y mujer. Los dos son iguales y ambos portan la imagen de Dios, pero Dios les creó con distinciones y diferencias que les permiten complementarse. Y cuando ambos se unen bajo un solo pacto, un compromiso de amor y lealtad y respeto, en esta unión de mente y cuerpo y corazón, desde ese pacto de lealtad y responsabilidad, más seres humanos nacen con la imagen de Dios. Y en ese hogar, cuando se cumple la responsabilidad del hogar, crecen y se forman nuevas familias y se forman comunidades. Y Jesús en este pasaje cortito donde habla de la infidelidad
y del adulterio, lo que hace Jesús es afirmar lo sagrado del matrimonio y que cualquier cosa que fractura y distorsiona ese pacto es algo que degrada la imagen de Dios en nosotros, nos deshumaniza, distorsiona lo que significa que hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando un matrimonio, este pacto, uno de los miembros de este pacto termina en la cama con otra persona que no es su compañero o compañera del pacto? Lo que nos enseña Jesús es que esto no ocurrió de la noche a la mañana, sino que comienza con un asunto profundo. Comienza en el corazón, donde se echa raíces y luego termina dando el fruto de la inmoralidad sexual, como el iceberg. No es lo que puedes ver, sino lo profundo. Ahí comienza. Así que, ¿dónde comienza según Jesús? ¿Dónde está el problema? En el corazón, pero ¿dónde comienza? Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una versión dice: todo hombre que mira a una mujer con lujuria. La traducción del lenguaje actual dice: si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella. Ahí es donde todo comienza. Todo comienza con la mirada y la imaginación. Todo comienza con esa mirada que busca satisfacer la imaginación. Esto significa ver a una persona, no simplemente la mirada, sino aquella mirada que contempla, aquella mirada que alimenta el deseo sexual. Es esa película, como dijo un pastor, esa película que empieza a correr en tu mente. ¿Y sabes qué? Esto es lo importante. Eso involucra una elección. Eso involucra nuestro corazón, nuestra voluntad. Eso involucra usar a una persona y reducirla a un objeto de placer y por lo tanto denigrar la imagen de Dios en esa persona, pero también denigra la imagen de Dios en mí. La reduce a un objeto para obtener satisfacción y cumplir un deseo egoísta. Así que la infidelidad, la inmoralidad no comienza con la acción. Ese es un síntoma de un problema mucho más profundo. Comienza con el verdadero problema. Comienza cuando descubrimos el iceberg y vemos lo profundo. La infidelidad comienza en el corazón. Y esto es lo que es tan importante, porque justo comienza en donde nadie puede ver. Comienza como algo privado, comienza en el corazón, comienza con una elección. Y es ahí donde podríamos pensar: Alex, pero ahí nadie lo ve, así que ¿qué importa? No estoy haciendo daño a alguien. Jesús dice: sí, estás comenzando un camino que lleva hacia la ruina. Estás denigrando a la otra persona y estás haciendo menos la imagen de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Me gusta lo que Martín Lutero comentó al respecto. Martín Lutero dijo: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que se aniden en ella. Una vez más, la inmoralidad sexual comienza en el corazón, en donde la voluntad, la elección está ahí. Y sabes, la ley no puede regular estas cosas, no puede regular estos asuntos del corazón. Puede mostrar lo que está mal, puede definir lo que es bueno y lo que es malo, pero no puede regular este problema del corazón. Se necesita una transformación. Por eso, solo cumplir con el mandamiento, el abstenerme físicamente, no es la verdadera intención del mandamiento, sino es esa devoción que excluye el desear a la otra persona o entregarse a la otra persona o a cualquier otra cosa que atente contra el matrimonio o contra el diseño del matrimonio. Ahora quisiera detenerme un momento a considerar lo siguiente, porque algunas personas sacan de contexto estas enseñanzas y han dicho que la Biblia reprime a las personas, especialmente en el área sexual.
Y aunque quizás haya habido algunos maestros cristianos que han distorsionado la enseñanza y han presentado una perspectiva bíblica de la sexualidad incorrecta, en la Biblia, quiero decirte esto, en la Biblia, déjame ponerlo así más bien, la Biblia presenta la visión más alta que existe del cuerpo humano y de la sexualidad, la visión más alta que puede haber. Porque fue Dios quien creó al ser humano y lo creó con un cuerpo, con las características que tiene, y lo creó con sexo. Lo creó con diferencias entre hombre y mujer y dijo que era no solo bueno, sino muy bueno. Nuestros cuerpos son buenos. El deseo sexual es algo bueno. De hecho, como señala un comentarista bíblico, hay un libro entero de la Biblia que celebra el amor y el matrimonio y las relaciones sexuales como aquel acto que consuma el pacto matrimonial. Se llama Cantar de los Cantares. Así que creo que la siguiente ilustración nos puede ayudar. Escuché esta ilustración y me pareció muy pertinente. El deseo sexual es como el fuego. Si está en un ambiente controlado, contenido, en el cual puedo canalizar su energía para el bienestar, es algo muy bueno. Como, por ejemplo, una fogata o para cocinar o para proveer de energía en ciertos ámbitos. Pero el mismo fuego fuera del ambiente protector destruye, consume, daña, deja cicatrices. Las relaciones sexuales pueden ser algo muy bello. Pueden expresar amor y devoción y lealtad y responsabilidad. Son ese acto que une la mente y el corazón en un pacto matrimonial. Son ese sello. Incluso pueden producir nueva vida, ¿verdad? De ese pacto matrimonial, cuando hay esa unión de cuerpo y mente y surge una nueva vida. Pero fuera del pacto matrimonial, las relaciones sexuales fuera de esa protección producen heridas, cicatrices y tragedia. Malas decisiones que las personas lamentan. Así que la Biblia sostiene la visión más alta del cuerpo humano y las relaciones sexuales. Es este mundo caído, es nuestra cultura la que distorsiona el propósito del ser humano. Sabes, todos venimos de un pasado roto. Todos venimos de un pasado quebrantado. Venimos de un pasado donde hemos pecado contra otros u otros han pecado contra nosotros. Esta es la historia humana, especialmente en este ámbito. Se ha convertido en una historia de abuso, de explotación, de comercio, de incluso convertirse en la fuerza económica de alguna nación. Quiero decirte esto, esta es la buena noticia de Jesús y su reino, que Él vino para rescatarnos, para transformar nuestras vidas y hacernos completamente nuevos. Él puede sanar, rescatar las relaciones quebrantadas y darnos un nuevo corazón. Señor te ama. Así que por eso el amor es el verdadero cumplimiento de la ley, porque el amor eleva a los demás como superiores a mí. El amor busca los intereses de los demás antes que los míos. El Señor puede darte una nueva mente y un nuevo corazón. Por eso hemos sido como iglesia, como creyentes, como discípulos de Jesús, como aquellos que han sido llamados a ponerse bajo su reinado. Hemos sido llamados a ser sal y a ser luz en nuestra sociedad. Y necesitamos ser diferentes. Nuestra vida como cristianos tiene que ser una celebración diaria de lo que Jesús hizo por nosotros. De que Él nos ha hecho libres del pecado y la influencia corruptora del mundo. Por eso, querida familia, la integridad sexual es una de las maneras principales de responder a la gracia y la bondad que hemos recibido de Jesús y de decirle al mundo cómo se ve cuando un grupo de personas están bajo el reinado de Jesús.
La iglesia tiene que ser un lugar así. ¿Cuál es la solución que Jesús ofrece? Jesús ofrece una solución radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego habla de la mano derecha, córtala. Ahora, antes de que alguien piense que Jesús está invitando a la automutilación, detente por un momento y déjame explicar qué está diciendo Jesús. Igual que la semana pasada vimos que Jesús decía: deja tu animal ahí en el templo y regrésate, así sean 3 o 5 días de camino, y arréglate con aquel que necesitas reconciliarte. Jesús está siendo muy radical aquí, está dando el ejemplo más radical para decirte lo siguiente: el tema de la infidelidad y de la inmoralidad sexual es un asunto serio, es un asunto que causa heridas, que trae ruina, destruye relaciones, destruye a las personas. Es un asunto serio. Y como tal debo tratarlo seriamente. Pero la automutilación no es la solución, porque recuerda, ¿dónde está el problema? Dijimos, en el corazón. Porque en la Biblia los ojos, las manos y los pies muestran lo que hay en el corazón de una persona. Hacia dónde ponemos nuestra mirada, hacia dónde nos encaminamos, lo que hacemos, muestran lo que hay en nuestro corazón. Así que lo que necesitamos verdaderamente es una transformación del corazón. Déjame ponerlo así: apártate de eso que te conduce a la ruina. Apártate. No pongas, apártate de aquello que puede destruir otro matrimonio o llevarte a la ruina. Apártate. Es interesante que Jesús en esta porción está enfocándose en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Por ejemplo, la ira y la reconciliación, y ahora la infidelidad. Pero ahora Jesús también habla del divorcio. E igual que la inmoralidad sexual, el divorcio es un síntoma de algo. Mira el verso número 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La enseñanza de Jesús acerca del divorcio encaja perfecto en este sermón del monte, porque Jesús está presentando las demandas del reino de Dios, el manifiesto del reino, como aquellos que se han puesto bajo el señorío de Jesús, sus vidas deben ser transformadas y deben vivir vidas radicalmente distintas a la de este mundo. Y bueno, Jesús no explica todo acerca del divorcio en este pasaje. En Mateo 19, cuando lleguemos allá, va a explicarse más este tema del divorcio. Pero también tenemos 1 Corintios capítulo 7, donde se explica un poquito más. Yo me quiero enfocar en una cosa el día de hoy. Llegaremos a ese pasaje en Mateo y puedes escuchar las enseñanzas que hay al respecto del tema en la página de Semilla. Yo me quiero enfocar en algo. Pero antes de eso, solo señalar esto. Jesús dice: ustedes escucharon que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, Jesús está refiriendo a cómo Moisés en el Antiguo Testamento reguló el divorcio. El divorcio ya existía en el mundo antiguo, pero bajo la comunidad de Israel, una comunidad que tenía que ser luz a las demás naciones, Moisés introduce esta cláusula para regular el divorcio y así proteger el matrimonio y proteger a las mujeres especialmente. ¿Por qué? Porque en esa cultura, en una cultura que era extremadamente patriarcal, las mujeres quedaban expuestas y vulnerables. De hecho, en muchas de estas culturas las mujeres no podían iniciar el proceso del divorcio, solo era el hombre. Y no solamente quedaban expuestas y vulnerables, sino que también había un problema, y es que al no tener una carta de divorcio no podían de alguna manera seguir adelante y podían ser acusadas de haber abandonado su hogar. Y esa es la razón por la que ese documento las libraba de esa acusación y las protegía. Así que hubo una razón de por qué Moisés reguló el divorcio.
para proteger. Pero en Mateo 19 Jesús dice que en realidad la razón por la que Moisés lo hizo es por la dureza del corazón del hombre. Y una vez más Jesús cita Génesis 1 y 2 para decir: al principio no fue así. Entonces ustedes oyeron esto, pero dice el 32: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús dice que quizás habría una razón por la que alguien buscara disolver el matrimonio, y esto es porque ha habido infidelidad, ha habido inmoralidad sexual. Porque la infidelidad sexual ya rompió el matrimonio desde antes. Y Pablo presenta el caso de cuando hay un cónyuge cristiano y está casado con alguien que no es cristiano o que no es cristiana. Y Pablo dice que si el cónyuge no cristiano decide no vivir con aquella persona que ahora ha venido a la fe, dice: el Señor te ha llamado a libertad, déjalo ir. Así que bueno, repito, en Mateo 19 exploraremos a mayor profundidad este tema, y 1 Corintios 7 también trata con el asunto. Pero yo me quiero enfocar en algo que es la razón por la que creo que en este contexto de Mateo 5 se está citando este tema. El divorcio es un síntoma ¿de qué? De que hay un problema mucho más profundo en el corazón. El divorcio en el mundo nos muestra que vivimos en un mundo de relaciones rotas, y hay una razón. Vivimos en un mundo donde el corazón necesita ser rescatado por el Señor. Con mi hijo he estado viendo, con mi familia he estado viendo algunas películas clásicas de Disney, y ayer mirábamos Cenicienta. Y pensaba yo al ver esta película, ¿no? Recién vimos a La Bella Durmiente y Cenicienta, y pensaba esto, ¿no? Como en estas películas se retrata esta imagen del ideal, ¿verdad? ¿Cómo sería encontrar el príncipe azul? Recién descubrí por qué dicen príncipe azul, no sabía que era por la canción que estaba en La Bella Durmiente. Pero tenemos esta imagen de lo que debería de ser. Pero entonces cuando miramos al mundo y su condición, vemos que está roto y quebrantado, y que las relaciones no terminan como quisiéramos que terminaran, en un final feliz. Y el divorcio es un síntoma entonces de que hay un problema en el corazón. ¿Cuál es ese problema? Verás, en la época de Jesús había dos escuelas de pensamiento que interpretaban este pasaje de Deuteronomio 24 acerca de dar carta de divorcio a la mujer. Y una escuela era muy conservadora y decía: hay una razón por la que puedes iniciar un proceso legal de divorcio si ha habido infidelidad sexual. Si ha habido infidelidad. La otra escuela era muy liberal y decía: no, hay muchas otras razones. Por ejemplo, puedes iniciar un proceso legal de divorcio si tu esposa no te gusta cómo cocina. Y que sé que suena a broma, pero no es broma. En verdad, decían que podías divorciarte si no te gustaba cómo cocinaba o si cocinaba mal. Y a lo que voy es esto: los hombres en esa cultura se acercaban pensando en sus derechos. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cómo puedo separarme legalmente? Léeme la carta de cuál es mi derecho para saber yo cuándo puedo iniciar un proceso legal de divorcio. Ahí está el asunto, en que estaban pensando más en su derecho. Estaban pensando más en el matrimonio como algo para su propio bienestar, sin tomar en cuenta el dolor que podía causar una separación. Y creo que eso es a lo que Jesús va. El divorcio va en contra de la voluntad buena de Dios al crear relaciones, especialmente el matrimonio, a crear estas relaciones interpersonales y el matrimonio como una manera de reflejar su amor y su gracia. Tristemente vivimos en un mundo roto donde a veces el divorcio se vuelve inevitable, quizás por abuso físico. Pero yo quiero animarte a esto. Si estás pasando algo en tu matrimonio, yo te animo a que no busques que sea la primera opción. Ve al Señor y pongan al Señor como el centro de sus vidas para que Él pueda reinar en su matrimonio. Pónganlo como el centro. Y estamos para servirte. Cada caso es diferente y te invitamos a que puedas escribirnos para tomar una consejería si lo necesitas. Estamos para servirte.
pero yo quiero decirlo como lo dice el texto. El matrimonio es sagrado. Y cualquier cosa que vaya contra el matrimonio está distorsionando el propósito de Dios, del por qué fuimos creados a su imagen. Así que al final, antes de orar, yo quiero invitarte a esto. Como creyentes, tu hogar, mi hogar, tiene que ser uno que sea diferente y que se muestre a Jesús como el Rey. Yo quiero invitarte a que si estás luchando con la inmoralidad sexual, con la pornografía, si tu matrimonio no está marchando como debería, yo te invito a esto. Ven a Jesús, ven al Señor, ven a aquel que puede transformar tu corazón y tu mente y hacerte nuevo. Ven a aquel que puede darte un nuevo matrimonio, comenzando por hacerte nuevo a ti, transformándote a ti. Jesús quiere darnos su paz, su gracia, su justicia, para que podamos verdaderamente entonces amar a Dios y amar al prójimo. Tiene que comenzar por esta decisión de darme cuenta que el iceberg abajo del agua está muy profundo, que solo el Señor puede transformarme y darme una nueva vida. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este tiempo que podemos tomar para orar, para buscarte, para reconocerte. Señor, yo te pido por aquellos que están batallando con el pecado sexual. Permíteles hoy venir delante de ti, Señor, con ese dolor y vergüenza, sabiendo que tú deseas transformarles y limpiarles, que tú no les estás juzgando, sino que les amas, y para eso diste tu vida, para rescatarnos. Pero ayúdales a ver su pecado como lo que es pecado. Señor, si alguno está luchando en su matrimonio, por favor ayúdale hoy a venir a ti, Señor, a aferrarse a tu bondad. Y Señor, gracias porque el día de hoy nos ayudas a mostrarnos el problema de nuestro corazón y la necesidad tan grande que tenemos de que tu gracia nos transforme y nos haga nuevos para poder verdaderamente seguirte, Señor. Y gracias porque sabemos que no es por nuestra capacidad, sino por tu bondad derramada en la cruz, que hoy podemos recibir este regalo de vida, recibir tu perdón y tu gracia. Amén. Si hoy es la primera vez que estás escuchando este mensaje y o ya habías escuchado estos domingos pasados, pero no te consideras un cristiano, no has reconocido a Jesús, yo te invito a que lo hagas el día de hoy y le pidas a Jesús que te transforme. Me gustaría orar un momento más por esto, si me lo permites. Ahí, si tú quieres tomar esta decisión, hazlo orando conmigo así. Querido Señor, hoy comprendo que soy un pecador, que necesito salvación, que necesito que me transformes. Por favor, te entrego mi vida, límpiame de mi pecado, sálvame y hazme una nueva persona. Y ayúdame a caminar a partir de hoy contigo, siendo un discípulo y poniéndome bajo tu reinado. Te lo pido por favor. Amén. Si tú hiciste esta oración, te pido un favor. Escríbenos al WhatsApp que va a aparecer acá. Nací de nuevo. Y será un gusto poder saberlo y saber que has tomado esta decisión.